Ayer el gobierno nacional se anotó una nueva derrota en el Senado, categórica, con un tema muy sensible, la emergencia en discapacidad. El Senado terminó por coronar el rechazo al veto y en el marco de la antesala de una elección trascendente para el gobierno y para todos los argentinos, porque la elección en la provincia de Buenos Aires se ha nacionalizado por la magnitud de la provincia de Buenos Aires, por lo que expresa en porcentaje del padrón electoral general, porque en la provincia de Buenos Aires sobrevive ideológicamente, aun cuando confronta hoy día con el kirchnerismo más puro, Axel Kicillof, que ha sido casi siempre un defensor en términos ideológicos, pero además canalizándolo en sus políticas públicas a ultranza de lo que el gobierno nacional dice que viene a combatir, esta idea del Estado fuerte, del Estado presente, del Estado activo, del Estado protector de los más débiles, ¿no? El gobierno, y si para muestra basta un botón, esto que ha sucedido con el tema de discapacidad, entiende que el Estado se debe correr de todas partes menos de proteger a los sectores poderosos. Si tiene que intervenir para que, por ejemplo, las retenciones móviles bajen para que el campo pueda incrementar sus ganancias, lo hace. Pero en discapacidad o en jubilaciones le parece demasiado, le parece que va contra el ajuste fiscal. Esa definición, que es profundamente ideológica, se expresa en las antípodas a través de, si se quiere, contando cada una de las provincias, más encarnadamente en el gobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Y lo que está en juego el domingo en la provincia más importante en términos electorales de la Argentina, la más numerosa, es precisamente con qué modelo vamos a convivir los argentinos. Si el modelo de la motosierra, que prescinde de la educación pública, de nuestros científicos, de nuestros trabajadores de la cultura del trabajo en reemplazo de la especulación financiera, que prescinde de esa idea de solidaridad que casi uno abraza desde la cuna en cuanto a la protección de los sectores más postergados de la comunidad, o en realidad apuesta por un modelo que fortalezca todo esto. Y además está en juego todo lo que tiene que ver con el capital simbólico que el gobierno había ido construyendo. En el primer año de gobierno, de todas las batallas en el terreno legislativo, en el Congreso de la Nación, sea en la Cámara de Diputados o en el Senado, el gobierno nacional solo había perdido una. En el medio consiguió el DNU 70, ¿no? La ley bases. Y en este nuevo paradigma de construcción que se asoma en el horizonte, o que uno pretende que se asome, en lo que va del año legislativo, el gobierno solo al revés pudo ganar una de todas las votaciones que hubo. Y ese sentimiento de muchos legisladores que parecen ahora estar tomando verdaderamente el termómetro de la calle, empieza a calar hondo en el ánimo del presidente Milei. Sobre todo hay que hacer hincapié en el ánimo cuando estamos ante una persona con fácil desequilibrio emocional, pero también empieza a calar hondo en los sectores de la sociedad que acompañaron las políticas del gobierno nacional pensando que realmente no lo estaban pasando bien y necesitaban este cambio. Hicieron el cambio y ahora resulta que con ese cambio no pueden pagar las cuentas, con ese cambio que prometían bajo la idea de poner el clavo en el último clavo en el cajón del kirchnerismo. No se paga la luz ni se paga el agua, bajo la idea de desterrar el populismo. El vecino de a pie no come ni paga menos las cuentas, ni le alcanza para ir al supermercado siquiera, no para darse algún gusto, ni les digo eso. Y entonces empieza a ponerse en tela de juicio y a derrumbarse una idea
que si no tiene profundidad, porque la política es eso precisamente, seguramente no tiene cómo llegar a buen puerto. Un eslogan de campaña es eso, es un eslogan de campaña. Una bravuconada es eso, una bravuconada. El eslogan de campaña, viva la libertad, carajo, con eso no se gobierna. La bravuconada, el último clavo en el cajón del kirchnerismo, es una bravuconada, con eso no se gobierna. Cuando llega la hora de gobernar, el gobierno empieza a mostrar todas sus deficiencias, las deficiencias de personas que no eran idóneas, la deficiencia de personas que no tenían una estructura política, la deficiencia de personas que no tenían el más mínimo conocimiento del Estado y sobre todas las cosas la idea de que el combate contra la casta con otra parte de la misma casta o con la casta misma, como lo constituyen los Menem, y con la corrupción como bandera y no con la libertad, no sirven para demasiado. Esto es lo que está en juego en la provincia de Buenos Aires y por eso nosotros hacemos hincapié en esta elección que se viene. Porque acá se va a dirimir si en realidad buena parte del pueblo argentino, aún a pesar de todo lo que describimos, vuelve a apostar por esta idea que no le cierra absolutamente más que a los 4 vivos que hacen la timba financiera, o realmente se reconcilia con un sector de la política que con un montón de defectos, con un montón de inconvenientes y con un montón de errores, seguramente con un montón, al menos hacían vivir un poco mejor no solo a los que menos tienen, sino al pueblo argentino en general. Y eso es lo que está en juego, como decíamos.